Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, otra vez estamos conectados contigo. Y estamos aquí desde la cabina de Voces Comunicación, ubicados en la calle de Platón Sánchez, 321 Norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Transmitimos para ti por medio de internet. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en la página de Voces Online Radio. También ahí mismo en Facebook, en nuestra página de Entre Amigos. Recuerda que este programa va a aparecer ya en la tarde grabado para ti y para que lo puedas compartir en YouTube. En YouTube estamos como Dr. Córdoba Entre Amigos. Hoy es un programa muy especial. Tenemos el regreso a clases. Regreso a clases donde empezamos a tener a los bebés, a los hijos, en contacto otra vez con más alumnos, con más gente, y debemos de tener mucho cuidado. Recordemos que nuestros hijos empiezan a tener más contacto y pudiera padecer una enfermedad que se presenta cuando hay más contacto con gente. Y esto es la amigdalitis, o sea, inflamación o infección de la garganta. Y para eso he invitado al doctor Mauricio Ochoa García. Él es un estimado amigo de muchos años. Gracias. Muchas gracias por venir, Mauricio. Él es otorrinolaringólogo. Él hace un año de pediatría y de ahí se desvía a hacer su especialidad en otorrinolaringología. Tiene su consultorio ubicado aquí en el poniente de la ciudad. Y su teléfono de contacto es el 818-252-1252. Y hoy vamos a hablar de amigdalitis. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros y con este tema, porque se va a reactivar mucho la amigdalitis ahora con el regreso a clases, me supongo. Así es, aparte es la época. Buenas tardes, muchas gracias por tu invitación, Roberto. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y sí, realmente esto de amigdalitis es una infección muy frecuente. Es frecuente en los cambios de estación también, y pues podría ser parte de las infecciones propias de esta época y de la edad pediátrica. Vengo como representante, más que todo del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Nuevo León, al cual pertenezco, y pues con todo gusto cualquier pregunta de lo que pueda contestar. Qué bien que nos mencionas que el Colegio de Otorrinolaringología de Cirugía de Cabeza y Cuello pues está presente aquí contigo para tocar este tema. ¿Qué nos produce la amigdalitis? Bueno, esto normalmente puede ser bacteria o virus. Normalmente los virus son los que más frecuente afectan vías respiratorias. Vamos a hablar en la población en general, no nada más en la pediátrica, y que en los niños se presentan alrededor de unas 8 infecciones al año, de las cuales la mayoría son virales, casi 6 o 8 son virales, y 1 o 2 son por bacteria. A diferencia del adulto, en las cuales son 4 o 5, cuando mucho, infecciones al año, y de estas también la mayoría son virales. Lo importante es reconocerlas y no automedicarnos, y siempre ir con nuestro médico de confianza, nuestro médico familiar, o ya el especialista cuando se requiera, pero siempre apoyarnos en el médico. O sea que en un niño, vamos a hablar, un joven de 12 años para abajo, menos de 12 años, puede tener hasta 8 episodios de una amigdalitis en un año. Así es, de enfermedades respiratorias en general altas en un año, de las cuales muchas de ellas son amigdalitis o faringitis. Amígdalas obviamente son las anginas, ese es el nombre anatómico que se le da o médico, y sí es frecuente que lo padezcan, y en estas, cuando son virales, puede ser nada más, se ve algo de enrojecimiento en su garganta, hay algo de molestia al pasar los alimentos, el paciente puede tener una fiebre muy leve o febrícula, cuando mencionamos que es de 37.5 hacia arriba, y algo malestar general. Cuando es por bacteria ya hay otros datos, como son pus en las amígdalas, puede haber tos, puede haber molestia más importante en el cuerpo, y normalmente ya no es el puntilleo blanco que vemos cuando hay un proceso viral, ya se ven una colección, como dijéramos, unos brochazos de pus sobre las amígdalas. Y en esto, para el diagnóstico, me voy a adelantar un poquito, es muy importante tener una prueba de estreptococo rápida que se pueden hacer en cualquier consultorio médico o laboratorio.
¿Cuánto tiempo dura una amigdalitis? Porque de repente hay gente que está diciendo, doctor, me enfermé la semana pasada de las anginas. Doctor, es que me enfermo muy frecuente de las anginas. O sea, puede ser que te digan ellas que en 3 meses se han enfermado cinco ocasiones. ¿Es cierto? Sí, pero recuerda que deben tener todos los componentes. Cuando es viral puede tener pocos síntomas y llegar a ser ese número de casos en el año o en pocos meses. Siempre hay que preguntar si vienen con fiebre arriba de 38, si hay material purulento en las anginas, si hay ganglios crecidos y dolorosos en el cuello. Son datos muy importantes que preguntamos a la mamá o al familiar, y cuando es así, se toma como bacteriana y se da tratamiento casi siempre con amoxicilina, con clavulanato, de perdido por 10 días. Fíjate, una parte importante, puntos blancos. Hay una diferencia en lo que tú dijiste. Puede presentar en la faringe o en las anginas puntos blancos, o si no, como si fuera un brochazo de pus. Esto es la diferencia entre quién produce una enfermedad y quién produce otra, ¿es cierto? Así es. Hay ocasiones, recuerden también, los que tienen niños o han visto niños, se ve a veces en el paladar un puntilleo rojizo. Ahí es viral el problema, en la mayoría de los casos sobre las amígdalas del puntillo blanco. Entonces, cuando también hay un problema bacteriano y hay pus, se ve muy enrojecida la amígdala. Diferencia en las infecciones virales, que es un color rosáceo, y el puntilleo blanco nada más. ¿Cuándo la amigdalitis pasa a ser una enfermedad grave? De ser una molestia simple que se está tratando a complicarse y ser grave. Bueno, cuando se presenta, cuando la cronicidad en el paciente se empieza a presentar, o sea, más de 2 o 3 casos en un periodo de 2 o 3 meses, que a pesar de ser atacados con medicamento, ya sea con penicilina inyectada o amoxicilina tomado, cuando el paciente ya no responde y se está enfermando más frecuente, podríamos decir cada mes, ahí es donde ya tomamos cartas en el asunto y pedimos un cultivo. Nos apoyamos más en cuántos cuadros ha presentado, porque de ahí parte el si a veces hay necesidad de retirarlos o no. Voy a hacer un paréntesis aquí. Antes operábamos mucho las amígdalas y las anginas, y mucha gente dice, ¿por qué las operaban tanto? Y ahora ya no. Uno de los factores importantes es la vacuna de neumococo, que se aplica en los niños. Esta ha hecho que el estreptococo se presente con menos frecuencia y que sean menos los casos de amigdalitis purulenta en los niños como antes los veíamos. Y el otro detalle es antes de que me lo preguntes, es cuándo decidimos operar un paciente, cuándo su gravedad hace que sea indicación de quitarlo. Y nosotros normalmente seguimos los parámetros de la Academia Americana de Otorrinolaringología y de Pediatría, que han descrito esto desde hace muchos años tomando estos parámetros. Normalmente un paciente que llega a tener de 5 a 7 infecciones con pus, con fiebre, con ganglios crecidos, un cuadro clínico bacteriano neto, en un año es una indicación absoluta de retirar las amígdalas. Otra es cuando tiene 5 cuadros por 2 años seguidos o 3 cuadros por 3 años seguidos. Ahí es cuando lo quitamos. Pero vuelvo a hacer el paréntesis, ya cada vez es menos la frecuencia con la cual la retiramos las amígdalas. Y tal vez comentando algo que la doctora Perla, nuestra presidenta, que estuvo hace 15 días con ustedes, a veces ya no retiramos tanto las amígdalas por una las retiramos más frecuente por crecimiento, por estar muy crecidas, por una hiperplasia, exacto, por estar obstruyendo, y la retiramos en este caso, que el paciente no duerme bien, que tiene todos los síntomas de apnea que mencionó la doctora la vez pasada. Entonces ya es más frecuente por obstrucción que por infección. Sí, yo recuerdo que antes las mamás, bueno, cuando estábamos saliendo de la escuela decían, es que mi hijo no puede respirar, ronca toda la noche. Y lo revisabas y sí, tenían una hipertrofia de esas glándulas, de esas amígdalas importante. Con el tiempo van disminuyendo. Exacto, sí, el crecimiento máximo de adenoides y anginas, que aquí vuelvo a hacer otro paréntesis, las adenoides es un tejido igual a las amígdalas que crece, o las anginas, que crece detrás de la nariz en los niños, y al crecer produce una obstrucción que te da toda la sintomatología o todos los síntomas que tú comentaste, que respiran con la boca abierta, roncan por las noches, llenan de saliva la almohada, traen un olor fuerte de boca o de nariz, y que también traen costras frecuentes verdes o amarillas en la nariz.
Estos pacientes también tienen voz rinolálica, o sea, voz gangosa o mormada, y que casi siempre va de la mano con el crecimiento de las anginas. Paciente con crecimiento de adenoides también va con crecimiento casi siempre con problema de amígdalas o anginas crecidas. Y en estos casos, sí es lo clásico que ves en el paciente, todos esos síntomas. Lo que tú mencionas es lo que conocemos nosotros como el círculo de Waldeyer. Sí, el ciclo de Waldeyer está formado por cuatro compuestos, las adenoides, las anginas, la angina lingual que está detrás de la nariz, y lo otro que pocas veces mencionamos son los cuerpos faríngeos laterales. Son las pequeñas bolitas rojas que vemos detrás exactamente de la campanilla. Que vemos una fila y se ven como unos cuadritos ahí y decimos, son pedazos de amígdalas. Sí, es tejido linfoide, parte del anillo de Waldeyer. Exacto. Fíjate, y hablando de esto, ya estás hablando de obstrucción. ¿Qué tanto se obstruye para que empiece a ocasionar problemas en el oído una amígdala? Sí, aquí más son las adenoides más que las amígdalas. Comenté que se encuentran detrás de la nariz, las adenoides, y estas están en íntima comunicación con la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es el tubito que comunica la nariz con el oído, y al taparse esto, se tapa este tubito que es el que sentimos al tragar saliva y que truena. Esa es la trompa de Eustaquio, pero al estar las adenoides ahí al lado y crecidas, se inflaman y ese tubo se llena de líquido, ¿sí? Y al llenarse de líquido, empieza el niño a batallar para escuchar. Aparte, a veces ese líquido se puede infectar, y al infectarse puede dar problemas y hasta reventarse y tener pus dentro del oído. Ahí es cuando a veces, si es muy frecuente esto, hay que poner tubitos de ventilación. Perdón, me brinqué una pregunta que me hiciste. No. Normalmente el crecimiento de esta área de las anginas y de las adenoides del tejido linfoide de Waldeyer, tiene su crecimiento máximo entre los 2 y 6 años. ¿Sí? Es cuando más crece, es cuando se presenta más este problema. Por eso decías, hay cierta edad en la cual se presenta esto, y es más o menos esta edad, 2 a 6 años. 2 a 6 años, ya después tienen que disminuir, y el hijo o el niño o la niña tiene que disminuir la frecuencia de sus cuadros. Frecuencia de sus cuadros. ¿Se convierte en crónica una amigdalitis entonces? A veces sí puede ser crónica, pero si el paciente presenta 1 o 2 cuadros al año y es con fiebre o es fácilmente llevadera, no pasa nada. Tienden a evolucionar o a hacerse más pequeñas, lo que tú comentabas. Entonces llegan a una edad en las cuales normalmente a los 12 años las adenoides ya dejan de crecer o de dar problemas y se acaba. Y las amígdalas pueden persistir a veces crecidas, ¿sí? Pero normalmente ya dejan de dar problemas a partir de esa edad, alrededor de los 10, 12 años. El doctor Guillermo Guerrero nos menciona que muy buen tema. El doctor Francisco Corona Ramírez, muy interesante este tema. Hay una comunicación aquí. Compañía Maderera Cuauhtémoc, estupenda plática, ¿la podrán subir a YouTube? Claro que sí. Hoy a la tarde está allá en YouTube, en Doctor Córdoba Entre Amigos, esta plática completa. Lucía Gallegos, muy interesante este tema. ¿Cuáles son los síntomas que se van a presentar en una amigdalitis? Normalmente es dolor al tragar en el paciente, hay molestias en el cuerpo, el paciente puede tener fiebre, puede tener escalofríos, puede tener tos. Esto cuando es más directamente de las anginas, de las amígdalas. Normalmente esos son los síntomas. Eso es en la edad pediátrica. Al ratito me gustaría hablar de la faringitis, que es una irritación de la garganta, no necesariamente de las amígdalas, pero que puede ser en edades mayores. Y ahorita, si quieres, platicamos. No, adelante, empieza a mencionar lo de la faringitis, qué bueno que lo tocas, porque sí, va muy de la mano con lo que es la amigdalitis. Sí, a esto, exacto. Vamos a hablar de faringitis crónica. Este es un padecimiento, es que es una irritación de la garganta. Vamos a ponerlo en pacientes adolescentes o adultos. Y es el paciente que muchas veces ha tenido tratamientos con algún médico, con antibióticos, y no mejora. Y le dan 7 o 10 días de antibióticos, no mejora, le vuelven a dar más, le dan un antiinflamatorio también, y no mejora, sigue con su problema en la garganta. Pero, Roberto, sin problemas de fiebre, arriba de 38.5, sin problemas de ganglios crecidos en el cuello, sin moco verde o amarillo, sin pus y con poco enrojecimiento. Entonces, ahí el paciente o el doctor puede pensar que hay un problema más crónico y vuelve a dar más antibióticos, pero mientras más da esto, más se irrita, y sobre todo el estómago. Y ahora voy a comentar de esto. La faringitis crónica normalmente pueden ser
problemas o 3 causas. Una, puede ser una sinusitis crónica con moco que se desplaza hacia atrás infectado y que irrita esa área y te da síntomas de ardor, de molestias, de ganglios crecidos, pero normalmente no pus ni ganglios crecidos, normalmente no. Una faringitis o amigdalitis directa, que esa sí da fiebre y todo, y ese es muy raro en pacientes adolescentes o adultos. Sí lo puede haber en adolescentes, es más raro en adultos. Y lo otro que quería llevarte es a la faringitis péptica o por reflujo. Esto se ve cada día más. Y llegamos a ver pacientes que malamente los doctores, me incluyen ellos, a veces dábamos tratamiento, como lo comenté, con antibióticos mucho tiempo, y mientras más antibiótico y antiinflamatorio demos, más irritación, más jugo gástrico que sube hacia la garganta y te produce problemas. Y es el paciente que anda penando de doctor en doctor sin solucionar su problema. Pero si a este paciente le hacemos un buen interrogatorio y le preguntamos si tiene agruras o eructos frecuentes, si tiene tos seca, si carraspea seguido, si tiene ardor de garganta, sobre todo matutino, y que conforme pasa el día se retira, ya que al estar de pie por gravedad ya no sube el jugo gástrico, ya no le molesta, y que también puede llegar a tener despertares, y así es cuando acuden con nosotros, porque doctor, me despierto porque me ahogué en la madrugada, sentí que se me cerraba la garganta y me desperté desesperado y pensé que me iba a morir y me vine directo acá. Ah, perfecto. Otro de los síntomas que tienen sus pacientes pueden tener sinusitis por el reflujo, depende qué tan alto suba el jugo gástrico ya diluido, y lo otro hasta otitis media. Recuerda que en niños veíamos a veces niños con problemas de reflujo, problemas de otitis media por reflujo, la leche subía y le daba molestias en los oídos. Entonces, esto de faringitis péptica o por reflujo lo quería mencionar a un lado de la amigdalitis porque es algo que vemos frecuentemente en nuestra época. Aparte, los malos hábitos, los picantes o irritantes frecuentes que tenemos, el dormir y cenar muy noche y dormir luego o dormir más tarde, hace que las posibilidades del jugo gástrico suban y nos den toda la gama de síntomas que te comenté. El fumar. Fumar también es un estimulante. El tabaco, las santinas como pueden ser café, chocolate, alcohol, todo eso, sobre todo el café y chocolate o tabaco estimulan la producción de jugo gástrico. Así es. Sí, porque puede haber procesos hasta neumónicos o alérgicos por el reflujo péptico que se está mencionando, ¿no? Así es. Y van y acuden con el otorrino y ocurren con un neumólogo, con el médico internista y nada, resulta que trae un reflujo gástrico importante que le está ocasionando mucha irritación a nivel de esófago y entonces ya vienen las complicaciones. ¿Cuáles son los órganos, Tiro? Los órganos que tú me mencionabas que van a estar afectados en esto. Bueno, pueden ser desde, como dices, el esófago, puede ser el estómago, el esófago, pueden ser los bronquios. Hay pacientes que llegan a tener broncoespasmo, hay pacientes que tienen asma por reflujo, puede ser la faringe también, puede ser también la nariz, porque hacia la parte trasera posterior de la nariz y los senos paranasales los irrita, y en ocasiones la trompa de Eustaquio, los oídos y el oído medio. Todos esos órganos puede afectar. ¿El tratamiento en qué consiste? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo sabemos que ese tratamiento está siendo efectivo? ¿Está quitando la enfermedad y está haciendo que los espacios entre la aparición de una enfermedad y la otra, la aparición de una amigdalitis a otra, lleven un buen tiempo y que digamos, oye, estoy teniendo muy buen manejo? Sí, normalmente lo damos amoxicilina y ácido clavulánico, que es el que normalmente el medicamento antibiótico que usamos de primera elección, y lo damos mínimo por 8 o 10 días. Normalmente con un curso de esto el paciente mejora bastante, sus síntomas disminuyen y se esperan varios meses a que se pueda volver a presentar, pero normalmente tienen una buena evolución tomando este tratamiento. A veces, llegamos a utilizar claritromicina. En adultos podemos llegar a utilizar los derivados de quinolonas, pero normalmente amoxicilina y clavulanato es lo que usamos. ¿Hay resistencia a estos medicamentos? Sí, por eso el uso de los medicamentos que te comenté. Llega a haber, es raro que llegue a haber intolerancia o ya defensa a estos antibióticos, pero con amoxicilina sigue funcionando muy bien. Perdón, a veces recurrimos a los otros, como te comenté, cuando ya han tenido un curso de amoxicilina y no mejoran, es cuando nosotros, como especialistas, el otorrinolaringólogo tiene que utilizar los que comenté, los otros antibióticos que comenté, claritromicina o derivados de quinolonas. En medicina general,
es muy frecuente que apenas llega el medicamento y meten cefalosporinas inyectados a grandes dosis. Así es. ¿Qué tan recomendable es esto? Sí, obviamente no, porque empieza a haber resistencia a los medicamentos, y esos son los que utilizamos para pacientes, podríamos decir, graves o internados, es lo que llegamos a utilizar. Pacientes que tienen intolerancia gástrica o algo y que no vamos a querer dar un medicamento por vía oral, pues sí podemos apoyarnos en eso, pero cada vez se ve más por médicos generales o el médico de la farmacia que les indica esto, y lo malo es que van a formar una tolerancia a estos medicamentos y vamos a batallar. Yo siempre, perdón, voy a hacer un paréntesis, siempre en los congresos internacionales, cuando se habla de resistencia a antibióticos, siempre hago esta pregunta y les digo al encargado de la mesa redonda de antibióticos, le pregunto: doctor, ¿cuántos antibióticos nuevos hay en el horizonte? Y me comentan, desde hace 2, 3 años eran, no más, hace 10 años me decían, no, pues 2 o 3. Hace 2 años, que fue el último congreso internacional, me dijeron 1. Nada más un antibiótico nuevo hay. Hay otros derivados y mejorados, pero nada más 1. A lo que voy es de que estamos en un peligro por todos, empezando por el otorrinolaringólogo, que pues llegamos a dar, me incluyo, antibióticos de más, y que llegamos a poder tener esa resistencia, que es algo que sí es importante y hay que ver a largo plazo. Fíjate que ahorita estás hablando de eso, yo me recuerdo, y tú lo recordarás, antes la gente se enfermaba y decía, ya fui, me puse una ampolleta de Lincocin y me curé. Sí. Sí, era el antibiótico de batalla. Sí, pero para empezar, estaba mal porque es 2 veces al día, y es mínimo por 5 o 7 días a veces el darlo, 3 a 5 o 7 días. Entonces, pensaban que nada más con un antibiótico inyectado ibas a estar bien, y no. Entonces, hay un medicamento que es la penicilina benzatínica, que es viejísima, que ya rara vez que no se consigue tan fácil, pero que en las guías de otorrinolaringología de la Academia Americana de Otorrino la siguen utilizando. Casos que batalles, la pones y tiene una duración o una circulación en sangre de 21 a 28 días. Sí. Y muchos pediatras lo indican y es una excelente opción. Duele un chorro. Es la clásica que nos pusieron a todos y que dolía como demonio, pero sí mejoraba. Gracias a Dios esa no lo están utilizando tanto y es baratísima. Los pacientes me llegan a hablar y a escribir, doctor, seguro que es esa porque cuesta 80 pesos, doctor, o sea, comparada con las otras, y se asustan y piensan, y ya les digo, no, mira, tu pediatra, háblale a tu pediatra, apóyate en él para que veas que sí estoy en lo cierto. Y eso es un antibiótico que tiene una larga dirección a nivel sistémico, casi hasta de 21 días, ¿verdad? Sí. Y durante esos 21 días está combatiendo a los bichos que están presentes. Exacto. Valeria, saludos y excelente información. Valeria dice que fue una de esas niñas que les quitaron las amígdalas crecidas. Pues alguna indicación médica debe haber tenido en esa ocasión, ¿no? Un tema muy de boga. Hay mucha gente a favor, mucha gente en contra, y tú lo mencionaste, Mauricio. La vacuna antiestreptococos. ¿Qué piensas de la vacunación para esta enfermedad? Sí, en los niños es una indicación absoluta, eso no hay ningún problema. En los adultos se está llevando, que es para neumococo, arriba de los 60 años es una indicación para prevenir problemas mayores neumónicos en nosotros, en los pacientes que tenemos arriba de 60 años. Y sí funciona muy bien. La verdad es que funciona muy bien y en nosotros es utilizarla cada 5 años. Más si tienes comorbilidades. Si padezco diabetes o hipertensión y tengo arriba de 60 años, es indicación absoluta para utilizar la vacuna de neumococo. ¿La vacuna la ponen ustedes o los pediatras? Nosotros lo ponemos para los adultos. Sí, los pediatras lo ponen ellos. Entonces, ustedes ponen para los adultos. Así es, llegamos a tener. Muy importante esta información, ¿no? Porque la mayoría de los adultos que entran en un hospital y que tienen problemas, se les dice que se complican por una neumonía. Y esa neumonía los ocasiona grandes problemas, muchos de ellos de orden fatal, llegan a morir por estas neumonías. Y si fuera un adulto que trae comorbilidades, si está vacunado contra el neumococo, es un paciente que tiene muchas posibilidades de salir adelante sin tanta complicación. ¿No es así? Así es. Sí, esto, siempre nos apoyamos los otorrinolaringólogos con los infectólogos y los neumólogos, más ahora con la epidemia de COVID, y sí, esa es una indicación. Nos lo comentan cada rato y se lo preguntamos y si es afirmativa
la respuesta de ellos en esto. Para concluir, recomendaciones que quieras darle a la gente que nos escucha. Sí, cuando hay molestia en la garganta en un niño, recuerden que normalmente son virales, apóyense a su pediatra, recuerden que ellos con una llamada o ahora con los mensajes de las redes sociales lo pueden hacer y se apoyan y salen de muchas dudas. El dar un medicamento, me sobró antibiótico del otro niño y se lo puedo dar a él, siempre consúltelo con su médico general o el pediatra, dependiendo el grupo de edad. Sí es importante eso. Las faringitis, las molestias de garganta, muchas de estas pueden ser por problemas de reflujo. Lo mismo, apóyense con su médico, tratar de cenar un poco más temprano, menos irritantes, detalles de tipo de buenos hábitos de alimentación. Eso es importantísimo. Muchas gracias a María Ángela Dieck, Magdalena Aguilar, Max M., Janet Aguilar, Lucía Gallegos, Gladys Guajardo, a Cuauhtémoc. Muchas gracias por estarnos dando un like y saber que están presentes con nosotros. Pues Mauricio, muchísimas gracias por esta información. Recordemos que este regreso a clases nos va a traer algo más de infecciones que tenemos que tener cuidado por el COVID. Tenemos que diferenciar bien, tenemos que acudir con nuestro otorrinolaringólogo, con nuestro pediatra, con nuestro médico, para que ellos lo revisen y les den el tratamiento adecuado y no se compliquen. Les agradezco por estar con nosotros. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera. En el audio control, Alex Rivera. Leonardo Menchaca, que nos ayuda a transmitir esto por medio de las redes sociales en los videos. Yo soy Roberto Córdoba, me despido de ustedes. Mauricio. Muchas gracias, Roberto, por tu Gracias a todos ustedes y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.